Patricia Herrera González es uno de los nombres que hoy empieza a tomar fuerza en la vida pública de Monterrey. Su trayectoria no nació en la política tradicional. Durante más de 2 décadas formó parte de Cemex, donde impulsó estrategias de impacto social con alcance global, entendiendo que el desarrollo también se mide en oportunidades para la gente. Después llevó esa visión al servicio público, al frente de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, con programas enfocados en reducir pobreza y desigualdad. Hoy, como coordinadora de Movimiento Ciudadano en Monterrey, Marta Herrera se perfila como una figura clave rumbo al futuro político de la ciudad. ¿Por qué Marta? ¿Sabes la historia de dónde salió tu nombre? ¿Y qué sientes cuando te dicen Marta? Viene de mi abuela paterna, una mujer fuerte, una mujer muy sólida, de ascendencia inglesa, Marta Hosking, de Pachuca, es de Hidalgo. Y bueno, mi papá y mi mamá se pusieron de acuerdo, seguramente, ya sabes, ¿no? Algo vieron en ese bebé. Algo vieron en ese bebé y pues al final yo me siento muy orgullosa porque yo fui muy cercana a mis abuelos, ya se me fueron todos, pero fui una nieta muy querida, como todos los nietos, fuimos muy unidos con mis abuelos, fueron grandes cuidadores también de mi persona, de mis hermanos, de mis primos. Entonces, para mí, pues es un honor que me haya nombrado Marta. Y además, mi abuela me decía, esto lo supe después, que ella se sentía muy orgullosa de ese nombre porque, pues, Marta es la hermana de María, ¿no? Una mujer de servicio, de vocación, de servicio. Entonces, para mí se junta ese tema de la vocación de servicio con la solidez, con la fuerza, y pues yo me siento muy cómoda con mi nombre. De hecho, me gusta mucho. Sí. ¿Y cómo era el carácter de tu abuela? O sea, ¿has heredado cosas además del nombre de tu abuela? Mi abuela era fuerte, era una mujer de carácter fuerte, pero reservada, callada, hablaba cuando tenía que hablar, daba estocadas, ¿no? Pero una mujer de carácter, ¿no? Y sí, me causaba impresión cuando yo estaba chica. ¿Ah, sí? Sí, me causaba impresión, imponía, tenía, ¿no?, su cabello con un mechón blanco, ¿no? Ay, como hermosa, de dibujito animado. Sí, muy hermosa, pero sí, fuerte, imponente, y también le encantaba el fútbol. O sea, y de Pachuca, claro. A mí me llamaba mucho la atención que a una mujer grande, una señora, le encantaba el fútbol. O sea, llegábamos y estaba el fútbol y siéntense porque vamos a ver el fútbol, ¿no? Era una fanática del fútbol. ¿Y era del Pachuca? Era del Pachuca. Claro. Sí. No la pudimos hacer. No la pudieron evangelizar. Sí. Aún y cuando mi papá se los llevó a vivir a Monterrey. Pues seguramente, así como mi papá, le iba al que ganaba, ¿no? Pero ella sí. Ella sí mantenía su... ¿Y te sientes orgullosa de que ese nombre esté contigo hoy? Me siento muy orgullosa, me siento muy feliz con mi nombre. Es un nombre fuerte, un nombre, mis amigas me decían de telenovela, sí, ¿no? Marta. Porque aparte soy Marta Patricia, ¿no? Pero nadie te dice Marta Patricia, ¿sí? Pues mi mamá cuando se enojaba. Marta Patricia Herrera. Así es, yo le puse Patricia a mi hija. ¿En serio? Sí. Vas repitiendo como ese patrón. Sí. Es que es muy bonito, Patricia, también. Es muy bonito. Pero muy tú, entre los dos, Marta. Más suave se me figuraba Patricia, ¿no? Más alegre, más... Y cuando yo vi a mi hija dije, sí, Patricia. Pero Marta es un hombre fuerte, un hombre antiguo, pero me siento muy cómoda con él. Marta, Monterrey te formó. ¿Qué parte de Monterrey todavía vive en ti y qué parte ya quedó atrás, en cierta manera? Ay, qué buena pregunta. Monterrey, pues mi temple, yo creo, mi carácter, la forma directa que somos los regios, yo soy así. Digo, no es un statement, así son. Así somos, somos directos, somos gente leal, muy orgullosos de quienes somos. ¿Y de dónde son? Y protectores de nuestra gente, y así soy, ¿no? Ese temple, ese carácter, esa firmeza. Somos gente de trabajo, yo soy gente de trabajo, no nos gusta. ¿No es un cliché? ¿No es un cliché? No. O efectivamente
Y genuinamente así son los regios. Así somos. Rápidos, prácticos, pragmáticos. Directos, leales, protectores, orgullosos de lo que somos, sí. Y eso, pues, eso vive en mí, ¿no? Hasta el tono de mi voz. No hay duda, no hay duda de dónde vengo. ¿Qué dejé atrás? Buena pregunta. Yo creo que aprendí, porque quizá nací con esto, pero aprendí a dejar atrás el qué dirán. Porque como cualquier ciudad, ahorita ya es una metrópoli, ¿verdad? Pero cualquier ciudad que empieza a crecer es, y la vecina que va a decir, y los papás de tus amigas que van a decir. Y entonces naces con esas cosas en una ciudad como Monterrey, que era muy importante eso. Digo, que seguramente sigue siendo, yo ya estoy desconectada de esas cosas. Pero, no sé si tanto. Pero importa mucho el qué dirán. Sí. ¿Y a ti te importaba antes? Seguramente nací con eso, porque luego mis amigas me decían que si me había leído el manual de Carreño, ¿no? O sea, porque eres impecable. Y sigo un poco con eso, ¿no? Seguramente es un tema de formación. Mi mamá era una mujer, y es una mujer muy prudente, muy de las formas. Y entonces nací con eso. Ella, bueno, mis papás en general me criaron muy libre, no era de aquí. Así se hace. No, pero pues eso lo absorbes. No, y el ejemplo se mama. Exactamente, eso lo absorbes. Entonces, yo creo que sí aprendí a ir soltando ese que dirán, porque eso nos limita, nos hace vivir como en una jaula. Y yo pues era una chiva loca, eso es la verdad. ¿De siempre? De siempre, de siempre. Entonces, ¿y en qué momento pariste ese de no me importa lo que digan? O sea, yo por mi camino. La verdad es que ¿tienes algún... fue desapareciendo poco a poco. Yo creo que ya ni salto al servicio público. Perdiste todo. Ahí ya me olvidé de eso. Pero es curioso porque los políticos siempre están muy pendientes de el qué dirán, el cómo se ve, el qué opina el otro. O sea, ¿cómo haces para vivir con esa dualidad de a mí no me importa mucho lo que opinen y es importante lo que opinen? Pues porque lo mío es vocación. Yo vengo aquí para otra cosa. ¿Para qué viene Marta aquí? Vengo a servir, vengo a ofrecer lo que soy y en lo que me pude transformar para ayudar en la transformación de otros. Entonces, obviamente soy una persona transparente y leal y me gusta pues lograr pues el servir no matter what, pero la verdad es que no estoy preocupada por el que dirán permanentemente. ¿No? ¿Por qué? Porque me porto bien, porque hago las cosas bien, porque hago lo mismo afuera que adentro, claro. Me vean o no me vean. Entonces, el estar preocupada por eso te quita energía, y mi energía tiene que estar focalizada en la ayuda, en el trabajo, en los propósitos, en el objetivo. ¿Y siempre fuiste una Marta pequeña, adolescente y joven con esta vocación de servicio como la hermana de María, esa cosa de pensar en el otro, o es algo que llegó después, una vez que estabas en una empresa y te dedicabas a muchas cuestiones de ayuda y de la responsabilidad social de la empresa? Siempre. ¿Sí? ¿Te acuerdas alguna anécdota de cuando eras chiquita, de algo que hiciste y dijeron, Marta, ¿por qué haces esto? Siempre era defensora de las causas perdidas, ¿no? O sea, siempre andaba desde el colegio preocupada por la niña que lloraba porque lloró, o por la niña que llegaba desasiada, que pasaba, o no, sí, y era sí, la típica que me juntaba con todo el mundo, ¿no? O sea, soy una persona que le gusta escuchar, y como me gusta escuchar, no sé si te ha pasado, pero tengo amigas que te preguntan ¿cómo estás? Y ya se voltearon y tú estás empezando a... No, bueno, no era de esas. Tú sí atendías. O sea, si yo te pregunto algo es porque te quiero escuchar. Si no, pues ni tan siquiera me tomo el tiempo, ¿no? Entonces, para mí la escucha es muy importante, lo interiorizo y luego veo si algo de ahí me dijiste o no me dijiste, pero que me quedé preocupada y luego veía yo. Entonces, de niña soy así. Ayudabas. Siempre decía, oye, es que creo que... ¿Crees? Pues es que eso sentí, ¿no? Como que era algo que sentía. Entonces, de niña aprendí el tema de la injusticia. Mi papá era servidor público. Ah, ok. ¿Cuál era el rol de tu papá? Bueno, pues empezó desde muy joven, fue alcalde, creo que el alcalde más joven en aquella época. ¿En serio? De la ciudad de Monterrey. ¿A qué edad? 38 años tenía.
pero antes pues ya trabajaba en el gobierno. Él fue junto con don Alfonso Martínez Domínguez, que era gobernador en ese momento, quien hizo la Macroplaza, pero pues me llevaba a los recorridos, queriendo o no, ¿verdad? Pero ahí andaba yo y eso, pues eso lo aprendes también, lo absorbes, lo ves. sea, la vena política viene del lado de tu papá. Totalmente. ¿Sí? ¿Y qué dijo él cuando te dedicaste a la política? Tarde, porque venías como de otro drive. Créeme que me había invitado muchas veces. ¿En serio? Sí, claro. Él sí te veía. Claro que me veía. Yo estudié ciencias políticas, o sea, yo ¿Y por qué no entraste al servicio público? sí entré al principio. ¿Ah, sí? Sí entré al principio. O sea, tu primer cuando trabajo fue regresé ahí. de mi maestría, entré al servicio público, pero algo no hizo clic conmigo en aquella época. O sea, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y cuando algo no conecta, no conecta. A mí me gusta y también es parte de mi esencia, pues tener una visión y hacer una planeación y estrategias y lograr con objetivos, avances y logros. Y yo un día andaba en una cosa y otro día en otra y pues sí, o sea, la verdad es que me la pasé muy bien, aprendí mucho, pero eso no me estaba llevando a ningún lado, me decepcioné un poco. ¿Qué rol tenías? Estaba encargada de el tema de misiones comerciales de México en el extranjero. Era una época, estamos hablando de promoción de inversiones. Sí, de los 90s, a principios de los 90s, Tratado de Libre Comercio. O sea, yo había estudiado relaciones internacionales y mi especialidad era el comercio internacional. Entonces, me había ido a estudiar fuera ciencias políticas. Entonces, tenía una mezcla de ese tipo de cosas. En el momento justo. En el momento justo. Entonces, lo viví, aprendí mucho, pero no conecté ahí. Y además, son oportunidades. Me ofrecieron una oportunidad en el sector privado, en una cámara de la industria, en la CAINTRA, y dije sí. Luego en Banca de Desarrollo, estuve en Bancomex. Entonces, tuve la gran oportunidad de estar en muchos lugares y luego vino la gran oportunidad de entrar a Cemex y pues me quedé ahí nada más 25 años. Solamente. Naciones Unidas, en fin. Yo creo que ese camino largo que tomé me preparó para el hoy. Pero sí había tenido invitaciones de mi padre, por supuesto, cuando yo era joven, que me sumara a las juventudes. Y luego tuve invitaciones, lo digo con mucho orgullo, que en su momento no tomé porque estaba yo llevando a cabo proyectos que para mí era importante terminar, ¿no? Entonces, hasta que llegó la invitación final que me hizo. O sea, no sos una recién llegada al político. No soy. Para nada. He trabajado de manera externa con muchos gobiernos, y desde el sector privado participé en gobiernos. Viví en una familia de servidores públicos. Por más de 60 años mi padre y mi madre estuvieron en eso, trabajando arduamente por el Estado, por el municipio, por el país, porque mi papá también estuvo acá a nivel nacional. Entonces, pues la verdad es que lo aprendí en casa. Y el tema de las injusticias y de la ayuda real, porque mi papá primero se vaciaba las bolsas antes de cualquier cosa, ¿no? Y yo lo veía, llegaba ahí, es que ingeniero, ¿qué necesitas? Y tu casa y estudios en el extranjero o ayudar a alguien que estaba con una salud muy complicada o una beca. Yo siempre lo vi así. ¿No? ¿Algún consejo que te haya dado tu papá o que esa frase que tú dices, mi papá diría tal cosa? Ay, ¿Qué claro, te quedó de tengo eso? muchas. Tengo muchas, pero hay una que vive conmigo siempre. ¿Cuál es? Que me preguntaba cada vez que yo llegaba de mi ocupismo, ¿no? Así le decía. Sí, porque más bien yo lo traducía así, ¿no? Después, porque él me hacía una pregunta que me enojaba y es, ¿y qué hiciste hoy que valiera la pena? No, y yo le decía, ¿cómo? No, pues sí, estoy estudiando, trabajo medio tiempo, estoy en la sociedad de alumnos, pero ¿qué hiciste hoy que valiera la pena? Era la vara todos los días puesta ahí. Sí, y yo me enojaba, yo le decía a mi mamá, ¿pero qué quiere mi papá? ¿No? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Y No, qué yo más quería? entendí. Pues que ayudáramos. O sea, Iba por ahí. Que tu marca quedara en esa otra cosa. Le sonreíste a alguien, le ayudaste a alguien, le diste la mano a alguien, acompañaste a alguien, abrazaste a alguien. Eso es hacer algo que valga la pena. No estar en el ocupismo, ¿no? Y si bien
sí estaba ayudando, era una pregunta que tenía yo que interiorizar así, ¿no? Siempre te autopreguntabas. Y ahora me la pregunto todos los días cuando me acuesto, ¿no? ¿Qué hice hoy que valiera la pena? Wow. ¿No? Y es fuerte. ¿Y a tus hijos se le haces la pregunta? No, porque los veo muy felices con su propósito. Y mientras que yo los vea felices con su propósito y No quieres meterles más presión ahí. al final creo que cuando estás ya viviendo tu propósito de vida, estás realmente transformándote y esa transformación le ayuda a los demás. Tengo un hijo artista, una hija hermosa focalizada en la comunicación digital. Están viviendo su propósito, para lo cual estudiaron, se prepararon, lucharon y los veo felices y eso para mí ya, ¿no? Con eso ya. Sí, en las épocas de nuestros padres era diferente la educación. Sí, ¿no? sí, sí. Pero con todo y eso, creo que eso es un gran legado que me dejó mi padre, esa pregunta. Y había otra, ¿no? Y más que pregunta era una oración. A ver. Pero es, los pies en la tierra, mijita. O sea, llegaba yo con algo, ¿no? O sea, ¿no? Cuando me dieron, por ejemplo... Un ascenso. Más que un ascenso, un reconocimiento. Cuando Expansión, tú recordarás, me dio la promesa del año aquí en México. Claro, me acuerdo. Los invité y estaba yo feliz y mi mamá, ya sabes, llorando y todo lo que tú quieras. Y mi papá saliendo de ahí me dijo, sí, mijita, pero los pies en la tierra. Que no se te suba. Sí, ¿no? Los reconocimientos sí son para la egoteca, ¿no? Pero esto no significa más que vas por buen camino, sigue así, pero no es el fin, ¿no? El fin es lo que estás haciendo, lo que vas a hacer y lo que sigue, ¿no? ¿Y qué dice tu papá ahora de Marta? De esa Marta a la cual le fue sembrando esas frases brutales, la verdad. Sí, porque muchas frases brutales. ¿Hablas Yo con creo él? que está orgulloso, claro que hablo con él. No lo dice porque está en su personalidad. Sí, expresarse, pero lo veo, ¿no? Cuando yo entré al servicio público hace 5 años, revivió, ¿no? O sea, tanto para que llegara el momento. Así es. Bueno, su primera frase fue traicionera, ¿no? De broma, pues porque él era otro partido, en una plataforma política. Pero no importa, o sea, al final es servir, ¿no? Y debate conmigo los temas y él me da su opinión y yo le doy la mía y luego me dice, te lo dije. Pero también yo le digo, o sea, las cosas ahora las podemos hacer de otra manera. Y ya dentro, como funcionaria pública, ¿no? Y él también fue funcionario público, ya no es con los pies en la tierra. ¿Qué otro consejo 100% político? Que nunca olvide mi objetivo. O sea, el objetivo es poner a las personas en el centro. O sea... Y no es un cliché. Y no es un cliché. O sea, nunca olvides tu objetivo. Pues no estás aquí para verte más importante, para lograr ascensos, para ir por puestos, porque eso nunca ha sido lo mío. O sea, nunca. O sea... ¿qué es lo tuyo? Lo mío es lograr los objetivos de transformación. No importa el puesto viene a consecuencia, ¿no? Y los puestos son oportunidades que te va planteando la vida para poder estar en una plataforma que te permita hacer. Para eso sirven los puestos, ¿no? Es una plataforma, no es un sofá para descansar. No es el fin, claro. El fin es ayudar, el fin es lograr transformaciones, el fin es que esa visión, porque yo, ya sabes, soy muy inquieta, siempre estoy teniendo visiones de hacia dónde deberíamos llevar esto y a veces son de largo plazo, de largo alcance, pero ¿qué tenemos que hacer hoy para ir sembrando eso, no? Entonces, no te olvides de eso, porque puede tomar mucho tiempo lograr esa visión y te puedes desviar, ¿no? Uh-huh. Y te puedes ir creciendo. Pasan cosas. Pasan cosas, ¿no? Entonces, no te olvides del objetivo, ¿no? Y eso me trae al centro. Y me encanta porque eres muy familiera, hablas mucho de esto de tu familia y está muy presente en ti. Te voy a llevar un par de años atrás. Uh-huh. ¿A qué olía tu lugar de la infancia? ¿Qué olores te quedaron de esa época? Olía a sol y a comida casera de mi mamá.
¿Por qué a sol? Porque me la pasaba en la calle. No sé si te pasa que cuando tus hijos de repente no se suben al coche y dices, ay, huele a sol, ¿no? Sí. Huele a calor, como decía mi hija, mamá, huele a calor. A sol, a eso olía yo. Yo me Calle. despertaba, me bañaba, me cambiaba, calle. Y tenía 2 reglas, llegar a comer y llegar antes de las 7 de la noche. ¿Y el a cenar. resto? El resto eres libre. Éramos libres, la verdad. Qué bendición. Era una infancia muy diferente. Qué bendición, ¿no? Sí. Entonces yo tenía siempre mis regalos de Navidad era la patineta, los patines, Todo ir a outdoors. motos. O sea, yo era de calle, ¿no? Entonces yo andaba todo el día con los primos, con los amigos, de colonia en colonia, porque así era, ¿no? Y esta colonia contra esta colonia, y jugábamos foot base y jugábamos, ¿no? Y en los árboles. Yo era de sol, Ujú. pero la comida casera, y sigue siendo. Era tú. No le perdonamos a mi mamá la cena de Navidad, que ella la haga, la comida casera y particularmente la de mi madre, para mí. ¿Cuál ese es el cumpleaños. plato que tu madre te hace para hacerte sentir bien? Ese Las plato. milanesas empanizadas. Qué rico. Y las hace Mole, perfectas. Sí. El mole, el espagueti. La verdad es que es una gran cocinera. ¿Hubo algún momento de niña que alguien te dijo, eso no es para ti, Marta? ¿Y que te lo hayas creído genuinamente? Yo creo que nunca me lo dijeron explícitamente, más bien uno se va haciendo creencias personales, ¿no? De lo que oyes, de lo que absorbes, y yo creo que quien más me lo decía era yo misma. O sea, al final Te autosaboteabas. te autosaboteaba de, no, eso no es para ti, o espérate, ¿no? Porque yo realmente recordar ahorita, Bárbara, que mi mamá me haya dicho, eso no es para algo. ti. No, mi papá menos. Te digo que él siempre me estaba empujando a hacer cosas que hasta mi mamá le decía, Oscar, ya, no, o sea, y muy adelantado a su tiempo, ¿no? Porque mi papá ¿Muy feminista? siempre estaba, y los idiomas. Y yo, papá, tú no sabes hablar inglés, o sea, ¿por qué me estás? Y yo creo que era por sus aprendizajes y lo que él lo limitaba, ¿no? O era la tecnología. O sea, yo creo que fui la primera de mis amigas en tener una computadora y no sabía ni para qué se usaba, ¿no? Pero y la era tenía. porque para él era bien importante que yo aprendiera computación, ¿no? Y me tenía, siempre era transaccional, ¿no? Oye, papá, voy a ir ahí, y siempre era así, pero al final era, pero las clases de inglés. Ujú, no te Y olvides. sí, pero no te olvides de las clases de computación. O sea, siempre era ese, pero todo en mi Pero preparación. no vas a salir porque tenés que estudiar inglés. Nunca, Ok. nunca. Era libre. O sea, yo hice backpack, me fui a Oriente, a los 13, 14 años. ¿Cómo? O sea, era muy libre. Mi familia era muy libre en ese sentido. Qué moderno. No sola, ¿verdad? Fui con una amiga. Pero a los 13. A los 13 años. Allá cumplí 13 años. 2 meses. ¿A dónde fuiste? A todas partes. A Japón, a China, a Singapur, a Bangkok. Con su mamá, ¿verdad? Pero luego la mamá y la La tía perdían. Estaban de sí, compras. pero fue uno de los grandes, ¿no? Abridores de mente. Abridores de mente, de ojos, de decir, wow, ¿no? No todo pasa en mi colonia. Y eso me abrió a decir, esto es lo que me gustan los idiomas, me gusta la El cultura. mundo. El mundo, tú sabes que me dediqué 25 Sí. años a estar en más de 50 países. Claro. Pero fue por esa formación, ¿no? Y aparte el tema de estudiar, ¿no? La lectura. A mí me gusta mucho la historia y las culturas, el aprenderme. Pero eso fue algo que mis papás me inculcaron, ¿no? El aprender. Y a partir de ahí yo me proponía cositas y sigo, A ver. de que cada año tengo que aprender algo. No importa si es relacionado con mi carrera o Queda mi un poco de ese profesión. mensaje de tu papá de hoy que hiciste, ¿qué aprendiste este año? Claro. ¿Y qué aprendiste el año pasado, por ejemplo? Aprendí temas de política. Ahora estoy leyendo mucho de política, de cómo realmente dejar una huella, pero también me meto a cursos de superación personal y voy a mis retiros para interiorizar, para respirar, Ujú. ¿no? Pero también me meto a cursos de fotografía. O sea,
Al final, Eres un alma inquieta. me forzo un poquito a aprender cosas, porque siempre que aprendo algo nuevo, algo despierta aquí, que digo, no se me había ocurrido hacer esto, ¿no? Entonces, sí, soy No eres una mujer de alma en meseta. movimiento. Y esa Marta de los 5, 6, 8 años, ¿qué quería hacer cuando le preguntaban? Martita en el colegio, ¿cuál colegio era? Estuve en el Beatriz Ertuche. En aquella época se heredaba el colegio al que iba tu mamá, ¿no? Sí, iba como... Sí, y nos quedaba lejísimos de la casa. No entiendo por qué me llevaban a ese colegio, pero bueno, ahí estuve, ¿no? En la secundaria me cambiaron precisamente porque había que aprender inglés. Y yo no estaba en un colegio bilingüe en aquella época, entonces me cambiaron a otro. Además, yo era muy inquieta y creo que también en el colegio me invitaron a cambiar de colegio. A cambiar de colegio. Y bueno, pues al final, pues esa era una Marta de la primaria, de la secundaria, que no ¿Qué querías sabía, hacer? No sabía. No sabía. No tenías la vocación marcada. No sabía. Al contrario, qué bueno que no sabía, porque eso me permitió Probar todo. Probar de todo. O sea, pero no tenías esa cosa de voy a ser maestra, voy a ser doctora. No, yo era un ser libre, feliz. Sí recuerdo una niña feliz que a lo mejor no tenía consciente eso, pero me dedicaba a ayudar a mis amigas, a la vecina, a mis amiguitos de la cuadra. O sea, hasta después, cuando entré a la prepa, que hice mi servicio social, sí me cayó ese 20 ya fuerte, porque tuve una experiencia, como dicen, un punto, ¿no? Sí, de quiebre, de inflexión. ¿Qué fue ese punto? ¿O qué pasó? Estaba yo en la Universidad de Monterrey, en la prepa, y en la Universidad de Monterrey es una universidad muy humanista. Te invitaban a hacer servicio social. Cordialmente. ¿No? Cordialmente. Tenías que hacer 400 horas de servicio social y siempre lo dejabas para el final. Sí, que se amontonen. Sí. Entonces, al final dije, ¿qué hago? Pues voy a dar clases en una escuelita para reforzamiento escolar para los niños. Entonces iba los sábados, ¿no? Al final, pues iba un poco para que me firmaran las horas, ¿no? Pero fui todo un semestre para completar mis 400 horas y al final del semestre, era diciembre, y les dije a los niños, escríbanme una cartita para ver qué quieren Santa Claus. Dije, les traigo un regalo, terminamos. Y las mamás llegaban por ellos. Obviamente las iban a dejar y los esperaban. Y yo al final me quedaba platicando. Pero yo tenía 15 años. Eres una niña. Sí. Era una niña. La carta de Daniel no decía licenciada. Y yo desde ahí me cayó el 20 de cómo me veían, ¿no? O sea, y me decía, yo le agradezco, no necesito ningún juguete de Navidad porque el regalo ya lo tengo. Y es que mi mamá ya no nos golpea, gracias a usted. ¿No? Entonces... No te olvidas más de eso. Nunca me voy a olvidar. Porque yo dije, a ver, Marta, y ahí me cayó el 20, de verdad. Dije, si venías con flojerita, no te preparabas, no estabas consciente de que podías cambiar una familia. Una familia. Y lo lograste. ¿Qué pasa? Si te pones consciente, si te preparas, si vienes con toda la energía, el ánimo y las ganas de poder cambiar. Y desde ahí cambió mi vida. Nunca más Daniel te cambió la vida. Estuve inconsciente del tema. Es más, nunca te dejaste llevar por la... No. Es más, perdón, te corté ahí. No, que siempre tengo ese Pepe Grillo, ¿no? Que me dice, cuando tengo flojera, me acuerdo, ¿no? Acuérdate que cuando más flojera has tenido es cuando más has podido cambiar la vida de alguien, porque tengo muchos ejemplos. Entonces, desde ahí cambié y empecé a decir que voy a estudiar. Ahora sí, ya me concentré. A ver, Marta, ¿qué quieres? ¿Quién eres? A lo mejor ahí entendiste más a tu papá. Ahí entendí a mi papá. Dije, esto es lo tuyo. Tenía la bronca de que en Monterrey no existía una carrera en ese momento que realmente combinara las cosas que a mí me gustaban. Ya me iba a venir aquí, a la Ciudad de México, a estudiar. En el Colegio de México había aplicado hasta que sale en el periódico, nace una nueva carrera en Monterrey, ¿no? Y dije, esto es lo mío. Entonces me quedé a estudiar ahí en Monterrey, pero me fui preparando para irme a estudiar fuera, porque yo lo que quería era prepararme lo más que pudiera, porque también como buena perfeccionista yo quería estar muy bien preparada para poder ayudar a alguien más a cambiar su vida,
¿no? Que al final ya hoy en día te das cuenta que sí, la preparación se requiere, pero se requiere voluntad y corazón. Eso es lo que se requiere para cambiar una vida. Eso no viene en ninguna universidad. De estar presente, estar consciente. Pero bueno, en ese momento yo decía, yo tengo que estar muy bien preparada, ¿no? Me falta. Me falta. Y siempre he sentido ese vacío de que me falta, ¿no? Pero bueno, así soy. Pero al final, ese 20 me cayó en ese momento y a partir de ahí no he parado en ese propósito. Es impresionante. Bueno, fuiste la primera mujer latina becada en McGill. ¿Qué sentiste a los 20 años de llegar a un país diferente? Primer mujer que llegaba a ese lugar, latina. Y no sabía francés, me imagino, si sabías. Lo tuve que aprender porque era parte del requisito de la beca. Y dar clases. Cuenta qué fue, si ese fue otro de los quiebres que tuviste. Fue un quiebre tremendo. Mira, para yo poder estar ahí, 2 años antes le dije a mi papá, yo me quiero estudiar fuera. Igual, en aquella época, te estoy hablando de los 80s. Nadie se iba a estudiar fuera. No es como ahorita. Y menos mujer. Menos mujer. Cuando digo nadie mujer. No, o sea, mis amigas se me quedan viendo como, ¿de qué estás hablando? No, o sea, ¿y para qué te quieres ir a estudiar fuera? Entonces yo le dije a mi papá, mi mamá como que se quedó así y mi papá me dijo, claro que sí, nada más que nosotros no podemos pagarte eso. Si tú quieres ir a estudiar fuera, adelante, vete moviendo desde ahorita. Buscando. Y apliqué, ya sabes, en aquella época era de cartas, ¿no? Entonces cartas venían a mi casa. Apliqué a todas partes donde pude. Obviamente el tema era pedir una beca. Y llegó esta carta de McGill, que todavía la conservo, en donde me decían, sí te damos una beca siempre y cuando cumplas estos 10 requisitos. En las universidades de Estados Unidos era más complejo todavía, te daban medias becas, entonces recibía las cartas de aceptación, pero con mucho más. Con las segundas. Para mí, pero esta me decía 100% de beca, siempre y cuando cumplas estos días. Y empecé, no lo cumplo. Yo, ¿qué tengo que hacer? Lo bueno es que me preparé con tiempo, me quedaban 2 años, 1 año y medio. Entonces decía, tienes que tener experiencia laboral, pues métete a trabajar. Tienes que graduarte con honores. Pues yo dije, ¿qué promedio tengo? No, pues tengo que levantar 95 para arriba. Entonces me puse a estudiar con todo. Tienes que saber francés, ¿no? Entonces me metí a la Alianza Francesa a estudiar francés. Tienes que dar clases, tienes que poner aquí que sí y no sé qué. Y yo dije, claro, pues era un inconsciente, amiga. O sea, eso es lo que realmente era un inconsciente. Y así me fui una por una. Entonces, en esos objetivos, pues los iba yo cumpliendo. Estaba de verdad como loca, concentrada en lograr el objetivo. Tu meta. Era mi meta. Me gradúo, me dan la beca y les digo a mis papás, pues acompáñenme, ¿no? O sea, yo no había pisado Canadá, no sabía ni dónde quedaba, ¿no? Llego a Montreal, a ver en dónde iba a vivir, a ver. Y yo muy macha, ¿no? Pues ya. Dámela. Muy bien. Regresé a Monterrey, empaqué mis cosas, me fui. Primer día a llorarle, ¿no? Soledad absoluta. Claro, porque muy familiar, muy de tu pueblo, sí. Muy de mi pueblo, de familia, de amigas, y de repente ahí sola. Tenía que hablar de teléfono público a mi casa. No había toda la conectividad que hay ahora. Nada. O sea, había hueco de soledad. Había soledad. Llegas allá, un país que no conoces, extraño, con un clima raro. Con un clima horrible. No raro, ¿no? En ese momento cuando llegué todavía estaba soleadón, pero eran 8 meses de menos 20 grados. Yo que venía de calor y el calor es lo que me mueve, imagínate. La soledad, la tristeza. El frío. El frío y no conocer a nadie. El aislamiento. Claro. Y aparte estudiar una maestría, dar clases y no creas que tampoco yo el idioma... Y aparte, pues sí, fui bulleada. O sea, yo tenía alumnos que eran mayores que yo. Entonces, yo me acuerdo el primer día que llegué a la clase, me iba a presentar el maestro, que aparte me tocó que fuera el dean de la universidad para el quien yo iba a trabajar. Era como una alberca, le llamaban alberca, un auditorio gigante, ¿no? Más de 200 alumnos. Entonces yo llego y veo eso. Chiquitita. A mí jamás me había tocado una clase de ese tamaño, ¿no? Entonces llego y me siento y me dice la chica que estaba al lado mío, cabello morado, aretes aquí y aquí, ¿no? Me dice,
¿qué crees? Que una latina que nos va a dar clase. Y yo. Y se rió. Ajá. Y yo sentada, ¿no? Sentadita, sí. Y llega el profesor Waller, me acuerdo, y dice, bueno, pues esta es nuestra clase de historia de Estados Unidos y pues nuestra mexicana, ¿verdad? Pásele, por favor. Y el pelo morado. Y el pelo morado volteó, ¿no? Entonces, el primer semestre fue horrible. Para mí, buleada total. No te creía. En esa universidad había la libertad de contestar los exámenes en el idioma que tú hablaras. Entonces, adrede, todos me los contestaban en griego y en otras cosas, ¿no? Cada vez que yo pronunciaba el nombre de alguno, Se reían. O sea, fatal. Ese semestre que yo le hablaba a mi mamá, me dijo, usted se quiso ir, ¿verdad? ¿Yo qué hice? ¿No? La pasé mal. Pero bueno, de ahí salió esa Marta resiliente, que a lo mejor yo no había conocido tanto, ¿no? La tenías que sacar de adentro. Que saqué de adentro. Que le gustaban los 20 grados bajo cero. Que dije, ¿qué hiciste? ¿Realmente qué hiciste? Que sí lloré, que sentí angustia, pero al final, de verdad, fue una Marta antes y otra después. Pues aprendí a cocinar, a lavarme, a valorar tantas cosas que estaban dadas en tu vida. Estaban dadas en mi vida, ¿no? Las milanesas. Las milanesas, yo, mamá, ¿cómo se hacían las milanesas? ¿No? ¿Cómo es el empanizado? Y bueno, estuve allá 3 años, ya me iba a quedar a estudiar el doctorado, o sea, me fue tan bien que ya estaba en esas. En ese momento se firmó el Tratado de Libre Comercio. Qué momento más increíble. Estabas en Canadá. Estaba en Canadá. En pleno 94. Y entonces había muchos viajes de nuestros gobernantes para allá. Y me tocó, yo me apuntaba en todo, ya sabes, voluntaria en una misión comercial que fue de México a Canadá. Volé a Ottawa, fui a ayudar. Y en ese ayudar conocí a gente de Bancomex, que luego me llamaron cuando ellos ya regresaron. Y eso fue de alguna forma u otra lo que me llevó a regresar a la Secretaría de Comercio Exterior, que fue mi primer. Y curiosamente ahora estamos en una bisagra del Tratado de Libre Comercio, en un momento casi, justamente leí una nota de Jaime Serrano que decía, estamos casi como en el 94. Exacto. O sea, estamos volviendo a empezar de cero. Para ti debe ser todo un shock. Fue el 94, bueno, 93. 93, cuando yo regresé a México. Y en el 95, 2 años después, en una selección de puros hombres otra vez, logras quedarte con un puesto, ni más ni menos que Cemex, que para los que viven en Monterrey es sin duda el Vaticano de las empresas. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Tenías esta sensación de lo voy a lograr o seguías con esa sensación de no estoy preparada para esto, a ver cómo me va? Yo siempre, como buena perfeccionista, internamente pienso no estoy preparada para esto, pero igual soy una inconsciente. Y me lanzo, me arriesgo. Y veo, voy y veo. Un buen amigo que quiero mucho me dijo, Marta, se está abriendo una nueva área en Cemex, el área de planeación estratégica, que va a requerir a una persona experta en economía, una en política, una en temas comerciales, desarrollo. Y pues a lo mejor dijo, de entrada te digo que va a estar muy complicado porque no eres ingeniera y no estudiaste un MBA y eres mujer, ¿no? Claro, sí, en ese orden. Pero sé que van a buscar unas personas. Si quieres, anímate y claro, ¿no? Sí, claro lo mío es el sí. cemento, voy. Claro que era una aspiración. ¿Qué mexicano no quisiera trabajar en una empresa como Cemex? Que aparte en ese momento estaba en un momento muy importante porque estaba expansión internacional, ¿no? Acababa de adquirir España y pasó de ser una empresa local a una empresa nacional, de una empresa nacional a una multinacional. En ese momento estaba eso. Entonces, pues para mí, y entonces fui totalmente inadecuada, ¿no? O sea, me sentí, pero al mismo tiempo esa era una seguridad interna que decía, yo no vengo aquí a ser como los demás. Yo vengo aquí a aportar esa diferencia. Ay, ¿cómo hago para adoptar esa vocecita en mi interior? Porque me haría falta esa grabación. Sí, o sea. No me importa, yo vengo acá a cambiarlas. Yo vengo aquí a cambiar las cosas. O sea, yo no. Para iguales, ahí están los 10 caballeros, ¿no? Si soy la única mujer
y aquí estoy y sigo en el proceso, o sea, 6 meses. El 6 proceso, meses, 6 meses. Te ponían larguísimo. simulacros de juntas, o sea, era, no sé si siga siendo así, pero en aquella época era uno tras otro y luego era el director y luego el director Eran general. como los de Mr. Beast, así vas pasando las fases. Y yo pasaba las fases y decía, pero era eso, ¿no? Era esa diferencia, ese arrojo, esa inconsciencia. Y al final me dijeron, pues te quedas. Wow. Y ahí empezó. Y ahí empezó esa otra fase. Empezó esa otra fase mía de Marta Herrera en un corporativo, igual, haciendo la diferencia, metiéndome en donde no me preguntaban y tratando de aportar con lo que yo sabía, que igual, cuando hay gente que me dice, pero qué padre, te tocó que te ofrecieran un trabajo que se alineaba a tu vocación. No. O sea, esa área ni existía. Yo la creé. El área de responsabilidad social, sostenibilidad en Cemex, yo la creé. O sea, no existía. Yo entré al área de planeación estratégica, de análisis político. Sí. Y de ahí, por curiosa, me metí a comunicación y luego fui directora de comunicación y por temas de crisis y otras cosas, fui proponiendo relaciones con la comunidad y de ahí surge y me fui a estudiar fuera. Estudié con las mejores empresas en Boston, relaciones comunitarias, responsabilidad social, cuando no era un tema en México. No, cero. Han sido pioneros, sin duda. Pero otra vez era esa cosa de servicio dentro de una corporación del tamaño de Cemex. Así es. Que antes no lo necesitaba o no lo tenía en su... Pues al final lo necesitaba, pero no se había dado cuenta que lo necesitaba. Ese es muy bueno. Uh-huh. O sea, cómo también las empresas se tuvieron que acoplar, ¿no? ¿Alguien te dio las gracias por haber inventado eso? Claro. Y fue con el tiempo, ¿no? Dice un dicho de una amiga, otros vendrán y buenos te harán, ¿no? Pero era, yo me burlo con una broma que hago, pero era cuando tienes al bebé chillón, nadie lo quiere cargar, pero ya cuando ya creció y ya se hizo guapo, todo el mundo quiere bailar con él. No, eso pasó, ¿no? Fueron 15 años de trabajo para desarrollar. ¿Qué nos va a traer Marta ahora? ¿Qué quiere Marta? No, esta señora, ¿no? Y pasamos, sí, igual, bromeo mucho con estas cosas y perdón si soy simplista, pero pasamos de ser el área de fiestas y posadas a ser un área en donde realmente era estratégica, ¿no? Y que logró interiorizarse en la estrategia de la compañía. No, y aparte reportabas directamente al CEO, o sea, eso también era raro. Incluso para los que nosotros cubríamos temas de empresas, la área de responsabilidad social era como una cosita ahí que estaba cerca de recursos humanos, para veces de relaciones públicas, no se sabía muy bien. Pero en el caso de Cemex era una cuestión absolutamente estratégica que tenía que ver con el board, que tenía que ver con la planeación del año, con el bottom line. O sea, no era algo decorativo que quedaba bien, sino que tenía... Y eso fue también ¿algo que trajiste de esta experiencia de fuera o...? Pues fue una mezcla de intensidad mía, vocación mía y de visión con temas que tuve que aprender. Parte de los trancazos que me di en mi vida y de los errores que cometí internamente fue tratar de vender una idea desde mi idealismo, ¿no? Desde mi romanticismo, y eso no funciona. O sea, tuve que aprender a hablar el lenguaje interno, porque ¿cuántas veces no me voltearon a ver ¿y tú qué sabes? Este es un negocio serio, ¿no? O sea, no me quites el tiempo. Esto no es vete allá, tú atiende estas cosas allá. Sí, tus cositas. Lo nuestro son las finanzas, lo nuestro es la logística, lo nuestro es la venta, ¿no? Entonces yo dije, no estoy hablando el mismo idioma. Cuando Expansión me da ese premio, viene aunado con una beca para estudiar un MBA. Yo estaba en un momento complicado porque tenía hijos chicos, porque tenía mucho trabajo, viajaba todo el tiempo y decliné al principio. Cuando mi hijo me dice, ¿por qué no aceptaste el premio? Él ni saber, ¿no? Pero decir, ¿cómo? Te están dando un premio y no lo aceptas. Y yo dándole una explicación de mamá es que por ustedes, porque quiero estar... Pero me volvió a preguntar, premio. Pero es un premio, ¿por qué no lo aceptaste? Entonces seguí pensando y dije, a ver, algo me está mandando el universo otra vez, Marta, escucha, ¿no? O sea, no lo deseches nada más porque sí. Te va a servir. Te va a servir.
Y dije, va, hice un MBA 2 años, estuve yendo y viniendo a la India, a Chile, a Estados Unidos, a Bilbao. Y al final, más que igual otra vez el aprendizaje técnico, fue ese aprendizaje de abrir Vivencial. mi mente, vivencial y decir, a ver, Marta, no puedes vender tus ideas con tu romanticismo y tu narrativa propia. Tienes que saber generar valor. Y saber generar valor es escuchar al otro y decirle, eso ya es lo que te entendí, importa. Eso es lo que te importa. Ahí te va. Y ahí te va, ¿no? Y así fue como logramos que para todos fuera un tema. Y decir, ya sé por qué esto es importante, ¿no? Porque me genera valor a mí y le genera valor al otro, a la compañía y a los demás, ¿no? Al entorno, al ecosistema. Entonces, pero bueno, fue duro, ¿no? Igual fueron trancazos, Tuviste que aprender, así como aprendiste inglés y aprendiste francés, tuviste que aprender finanzas. Claro. Porque así como en Montreal no te iban a entender, en Cemex tampoco. Así es. Entonces, fue un gran aprendizaje. Cemex es algo más que una empresa, ¿no? Es un símbolo, es firmeza, son pilares, ¿no? Sí, como sí. su nombre lo indica, ¿no? Es solidez. Es solidez. ¿Y qué me ayudó? Pues a construir un mejor futuro para mí, para mi familia, pero sobre todo para los demás. Y estoy eternamente agradecida. Yo siempre he dicho que Cemex es una universidad de vida, ¿no? Y me ¿Te costó renunciar? Sí. Sí, ¿lo pensaste muchísimo? Mucho. O sea, tú recordarás porque me conociste en aquella época. Yo era Marta Herrera de Cemex. Como estabas casada. De casada, ¿no? La señora de Cemex, o sea, bueno, Marta Herrera. Así es. Y cuando me ofrecían trabajos dudaban mucho, pero me decían, no. O sea, no vais a decir, pero mira, te queremos ofrecer esto. Porque estaba yo totalmente casada y todo lo decliné. Tuviste muchas ofertas. Muchas ofertas, sobre todo porque lo que yo manejaba era un tema nuevo, ¿no? Entonces me dediqué por lo mismo a dar mucha asesoría, cosa que me llevó después a crear el Centro Cemex Tech para el Desarrollo Sostenible, cosa que me llevó a ser la presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas en México. Y eso mismo era compartir. ¿Cómo compartir? Y en Cemex me daban la libertad, gracias a Dios, de poder seguir compartiendo. Y de ser generosa con lo que sabías. Por todos lados, ¿no? O sea, mi meta era lograr tender esos puentes entre el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades. A eso me dediqué, sobre todo al final. Y la única vez que sí acepté una entrevista fue cuando Naciones Unidas me buscó para liderar el Pacto Mundial en Nueva York. Wow. Y ahí sí estuve, pues fue en la pandemia, fue el periodo de pandemia, estuve como 8 meses en esos procesos con los CEOs de las empresas más importantes del mundo, que eran parte del board de Naciones Unidas, del Pacto Mundial de Naciones Unidas, con unas entrevistas dificilísimas que en mi vida había tenido. Y bueno, quedé en segundo lugar. Quedé en segundo lugar. Naciones Unidas había decidido que fuera una africana quien liderara esos esfuerzos. La verdad, yo me les colé porque no estaba en el radar. No estaba en el radar. Que pero empezaste a una latina, pero empecé a crecer en las entrevistas y fue también un aprendizaje. Para mí no siempre se gana y eso al final lo tengo clarísimo, pero siempre se aprende. El proceso fue grandioso para mí. Y ahí me di cuenta, Marta, ya estás lista. No, porque para mí era como era estresante pensar que algún día tenía que dejar la empresa, ¿no? Y en ese momento dije, ya estoy lista. Y a las 3 semanas recibo una llamada. ¿De quién? De Samuel García. Pero había recibido muchas invitaciones políticas. ¿Qué tuvo esa llamada en particular? Bueno, 2 cosas creo muy importantes. El momento. O sea, a veces recibes ofertas que no tomas porque no era el momento, o que dejas pasar, o que no conectas. Aquí era mi momento de escucha, de siempre lo has querido y nunca te has animado. No por esa vía, lo has hecho por otra vía. Sigue presentándose. ¿Por qué? Yo a Samuel García no lo conocía. Eso te iba a decir, ¿cómo él llega a ti y en qué idioma te habló para conectar contigo? ¿Que conectó fácil? Él es un hombre muy inteligente y muy directo y muy intenso, ¿no? Entonces no se dejó llevar por mi primer no, porque mi reacción inicial fue yo te ayudo desde fuera, te ayudo cuando ganes, te ayudo desde fuera y todo era no, es ahorita. Si realmente
tienes ¿Crees? eso adentro, es ahorita. Porque tenemos que hacer equipo desde ahorita, porque necesito tu visión desde ahorita, porque necesitamos diseñar desde ahorita. Y dije, ya sé cómo le voy a decir ya un no definitivo. Yo me acuerdo que andaba en Guatemala, después de muchas, O sea, lo vi, dijiste, luego no, llamadas no, y no, llamadas. no. Y no. Pero dije, ya sé cómo le voy a decir que no. Le dije, mirando en Guatemala, llego mañana, voy a hablar con mi familia y te digo pasado mañana. Y dije, mi familia me va a decir que estoy loca. No, ya estaba yo en proceso de... Era el último filtro que te dijeron, mamá, Claro, ¿por qué? Ya te vas a jubilar. Ya estaba yo en proceso de ser consejera de boards de empresas. Estaba decidiendo qué hacer con el tema de Naciones Unidas. Van a decir, ¿qué te pasa? No, ¿Por qué? o sea, ¿y por qué? Y nada más saqué el tema y los dos voltearon a verme y me dijeron, siempre nos has dicho que sigamos nuestro propósito de vida. ¿Cuándo vas a decidir el tuyo? Ya estabas divorciada en esa época. Sí. ¿Y le llamaste a tu papá o a tu mamá? Ahí estaban todos. Estaban todos. No tuviste un no. No tuve un no. ¿Y no te dio vértigo? Y yo dije, sí es cierto. O sea, es miedo, Marta, deja los miedos. O sea, es miedo a lo desconocido, miedo a dejar el status quo, la comodidad. El matrimonio con Cemex. El matrimonio con Cemex, que me sentía, ¿no? Y hablé con ellos, con la familia, pero hablé con Cemex también, súper entendidos, ¿no? Y de hecho, al contrario, tanto desde la empresa como mi familia me dijeron, ya es hora que tomes la decisión que siempre has querido, ¿no? Y que no te has atrevido. Y que este chico de 30 y tantos años te está... O sea, tú no lo conocías y empezaste a averiguar quién es Samuel. No lo conocía, te lo juro que no lo conocía. Y digo, no tengo por qué mentir. La gente sabe que no lo conocía. Yo no era mucho tampoco de redes sociales ni nada. Entonces no era como... No estabas en ese mood. No estaba en ese mundo, ¿no? Entonces... ¿Qué te impactó de su propuesta? ¿La libertad otra vez? Su drive, su querer comerse al mundo, la libertad. Porque yo le dije, a ver, nada más que a mí me gustaría hacer esto, la Secretaría de Desarrollo Social para mí no significa nada, necesitamos cambiarla, necesitamos trabajar con gabinetes porque una sola secretaría no puede lograr todo, reducir pobreza, o esto es un trabajo colaborativo. Y a todo me decía, sí, adelante. Entonces, un chavo echado para adelante. Yo dije, qué difícil trabajar con alguien que puede ser mi hijo, ¿no? Claro. Pero qué padre. Y es mi jefe. Qué padre. No, qué padre también que yo me dé la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no? No, o sea, porque tenemos esas... Siempre había trabajado con gente joven. Mi jefe anterior era más joven que yo. Pero al final, pues nunca tan joven, ¿no? Y en política menos. Claro. Y dije, Marta, siempre lo has querido. O sea, ¿por qué te quieres engañar? Ya te fuiste por el camino largo. Ya estuviste en todos los sectores, estuviste en los sectores ya no sociales. tienes excusas, Ya, Marta. por favor. O sea, vamos a regresarle a Nuevo León lo que tanto te ha dado, ¿no? Y no ver los toros desde la barrera, porque era muy fácil ver los toros desde la barrera. Había estado y 7 años en el Consejo Nuevo León también, como presidenta del Consejo de Desarrollo Social. Había hecho la planeación de Nuevo León al 2030, al 2040. Y yo misma había apuntado con el dedo, pero ¿por qué no siguen el plan? Si aquí está el plan. Y, a ver, si es tan fácil, vete del otro lado y implementalo, ¿no? Es lo mismo ser borracho que cantinero. Exacto. Cambia mucho. Entonces, pues bueno, dije que sí. Siempre le estaré agradecida a Samuel García por esa invitación. ¿Hay alguna historia, una cara, un nombre, así como Daniel cuando eras maestra a los 15 años haciendo tu servicio social? ¿Alguien que te haya marcado igual que Daniel en esta primera etapa, ya como funcionaria pública, ya de cara a las zonas más vulnerables de Nuevo León? O sea, el puesto que tú tenías era sumamente sensible otra vez. ¿Te acuerdas de algún papelito como ese de Navidad? Aquí sí son muchos papelitos. Es muy grande. Todos los días, amiga, todos los días. Me acuerdo que en mis primeros días se me desmayó una mujer en brazos. Estábamos en un evento en la Macroplaza y iba pasando una mujer, la vi, no estaba en el evento con nosotros, pero la vi, me acerqué, se nos desmayó. Llevaba 3 días de no comer porque lo poquito que podía tener de comida se lo daba a sus 3 niñas con las cuales iba ahí. Hoy en día la veo
y es una mujer emprendedora que acompañamos, que ayudamos con el programa Hambre Cero y que luego apoyamos con capacitación. Y hoy la veo y me dice, ¿qué tal? ¿No? Vendiendo joyería. Ejemplos como esos todos los días. O haber entrado a una casa, siempre le hago caso a mi intuición, ¿no? No iba a entrar a esa casa. Yo ando mucho en recorridos, como verás. Y no iba a entrar, iba a seguir derecho, pero le vi la cara, ¿no? Y te volviste. Y me volví y le dije, ¿la puedo ayudar en algo? Y me dijo, pues sí. Y entré, 4 hijos con parálisis cerebral. 4. Sé lo que es eso. Yo sé. 4, 1 en cada cama. Me dice, ¿cómo le hago para ir a trabajar? Nos tenemos que hacer turno, mi marido y yo, pero no nos alcanza. Pañales, medicinas, cuidados. 4. Nunca se me va a olvidar esa familia. Y regreso seguido. Muchos ejemplos que me marcan, que me hacen saber que falta mucho por hacer y que no hemos puesto atención, no la atención suficiente. Y es un trabajo permanente, es un trabajo que no se acaba, o sea, no es por periodos, es ongoing, permanente. Es permanente y por eso cuando me dicen, Marta, no paras. ¿Cómo parar, amiga? Porque yo veo lo que pasa. ¿Cómo parar? O sea, yo siento que cada minuto que desperdicio le puede ser benéfico a alguien, ¿no? Entonces, no me permito parar. Y si tengo la energía y Dios me ha dado la salud y la fuerza y tengo un maravilloso equipo de trabajo, no puedo parar. Cuando veo injusticias, no puedo parar. Cuando veo hambre, no puedo parar. Cuando veo pobreza. Y no desde una perspectiva de lástima. O sea, la gente que yo he conocido ahí en la calle es dueña de su propia vida. Pero sí sé que si somos capaces de abrir una puerta, una ventana, de dar una mano, algo cambia, ¿no? Entonces, eso es por lo cual no descanso, porque las oportunidades están ahí. El tema es que no están accesibles para todos y que también al mismo tiempo tenemos que hacer cambios estructurales, ¿no? O sea, no es como que ahí está todo bien fácil. No. Hay que hacer cambios en las estructuras, pero al mismo tiempo sí hay oportunidades. En un estado como Nuevo León hay muchas oportunidades, pero no le llegan a todos. No todos saben a dónde ir a agarrarlas. Hay que ir a acercarlas, hay que llevarlas, hay que hablarles de ello, hay que también ayudarles a cambiar varios chips, como uno, ¿no? Entonces, por eso no descanso, porque sé que cada minuto cuenta. Y no es asistencialismo. No es asistencialismo. ¿Qué es? Método. Es método. Es desarrollo de capacidades. O sea, cuando uno no sabe que tiene potencial porque toda la vida le dijeron que no. Cuando a una, sobre todo mujer, le dijeron, tú no vas a estudiar, tú te vas a dedicar a cuidar. Cuando no tuvo la oportunidad de desarrollarse, de capacitarse, pues no, su mundo es pequeño. Pero cuando lo haces ver que no necesariamente es así, o sea, y le abres un mundo de posibilidades, pero hay que acompañar porque se nos puede caer en el camino, ¿no? Porque es complejo, porque tiene que pagar transporte, porque tiene que trasladarse 2 horas de ida, 2 horas de regreso, porque tiene que cuidar, tiene que hacer la comida, porque tiene personas con discapacidad en casa, porque millones de cosas, violencia, millones de cosas. Entonces hay que acompañar y ese acompañamiento es para mí la solución. No es el asistencialismo, es las oportunidades están ahí, pero hay una carretera. Hay que hacer un puente. Y hay que acompañar, ¿no? Desarrollar capacidades, lograr generar ese sentimiento de autoestima, de conocimiento interno, educación, salud, vivienda, comida, nutrición, trabajo, emprendimiento. Es un ecosistema en el que hay que acercar a muchos amigos y amigas, empresas, organizaciones de la sociedad civil, las escuelas, academia, a las universidades, todos tienen un rol, pero todos están así como, bueno, dime qué hago, ¿no? Hace falta un director de esa orquesta. Entonces, yo me veo siempre como una directora de orquesta, ¿no? ¿Lloraste en algún momento cuando eras funcionaria de gobierno? Sí. Pero de frustración. Ajá, eso te iba a decir, por no poder hacer algo. De frustración. Llegué tarde. De no me alcanza el dinero, no puedo solucionar todo. Luego me di cuenta que
mi frustración no me podía limitar, porque de verdad, no, uno no es mago, ¿no? O sea, no puedes querer cambiar la vida de todos mañana y no se puede, no es realista, pero sí puedes abrir una ventana, sí puedes abrir una puerta, sí puedes tender una mano, sí puedes dar un abrazo, sí puedes sonreírle a alguien. Uh-huh. Y con eso me quedo, con el que sí puedo yo y que sí puedo con mis amigos. ¿Y en quién te refugias cuando estás triste, cuando lloras, cuando sientes que la impotencia se atravesó tu día? Sí, con mi familia. Con mi familia. Eso es lo que me mueve. De hecho, eso es lo que me levanta, ¿no? En los momentos más difíciles ahí va por mis hijos, ¿no? Ahí va por mis papás, ahí va por mis amistades, por mi círculo cercano, ahí va por todas esas guerreras de Nuevo León que, lo he dicho, quizá no escogieron su campo de batalla, pero sí cómo luchar y que me han enseñado a luchar, porque es de ahí donde yo saco fuerzas, ¿no? Y cuando ves esas historias. Claro, y las veo guerreras, porque nadie se achica. Y digo, oye, ve nada más, yo estaría, ¿no? En un baño llorando ahí, ¿no? Ve la fortaleza. Ahí es donde yo he aprendido a decir, oye, aquí nadie se detiene, hay que ver el cómo sí. Ahora, ¿cómo te ayudo para que no la vivas así, ¿no? Uh-huh. Para que puedas tener momentos de felicidad. Te ha tocado mirar muy de cerca la vulnerabilidad, la desigualdad, las injusticias, cara a cara en tus recorridos. Y salvando las distancias y las diferencias, ¿cuál fue la última vez en la que Marta se sintió desigual? Muchas veces. Sigue siendo un mundo desigual. Sigue siendo un México desigual. Un Nuevo León desigual. O sea, quizá lo escondemos más, es más sutil, porque queremos ser políticamente correctos, pero ahí están. Desde quién toma las decisiones, cómo se toman, el club de Toby, las cuando prioridades. A un lado, las prioridades, cuando hay silencios, cuando no te quieren involucrar, cuando deciden por ti, muchas veces. Tienes acceso a los empresarios más poderosos de Nuevo León y también a las colonias más vulnerables, ¿no? Tienes esos dos grandes polos. ¿Con quiénes te sientes más tú misma o cómo haces para, como en Montreal, hablar en otro idioma cuando volteas a cada grupo? ¿Con quién me siento mejor? Conmigo misma. Uh-huh. Contigo. Conmigo misma. Ah, uh-huh. Qué buena respuesta. Ahí es donde me siento yo bien, porque al final yo soy la misma aquí y acá, pero tengo que ser yo. Entonces conmigo misma es como aprendí a sentirme bien, y esa Marta de siempre que le habla igual a Juani, a el ingeniero tal, ¿no? Es la misma Marta. Me siento cómoda en los dos lados, porque me siento cómoda con toda la gente, porque yo estoy bien, porque me he preocupado por estar bien, por transformarme permanentemente, por sentirme bien conmigo misma. Entonces aquí es donde me siento bien. Si tuvieras que señalar un error tuyo, porque aparte las mujeres siempre tenemos muy presentes en esa libreta de autoestima baja de los errores, ¿cuál sería? Uno de mis grandes limitantes a veces es que soy súper exigente conmigo misma. No, Te perdonas poco. A mí. Uh-huh. Soy bien permisiva y perdonadora con todo mundo. Me dicen, Marta, parece, contigo es como estar en Montessori, ¿no? Todo se puede. Todo se puede. Pero no con Marta. Pero conmigo soy poco empática. Y eso de repente me enoja. He aprendido a decirme, no pasa nada, te equivocaste, no pasa nada, se cayó la mesa, se manchó, no pasa nada, te veías fatal, no pasa nada, pero sigo siendo muy exigente, y eso me enoja a veces. ¿No has logrado exorcizar esa parte? No, hay un chip interno de orden y quizá control, uh-huh, que he trabajado, pero todavía tengo trabajo que hacer. ¿Para qué viniste al mundo, Marta? Vine a servir. Vine para ser una mejor persona yo.
Y en la medida que pueda ser una mejor persona yo, puedo ayudar a otros también a ser mejores personas, ellos o ellas. Y si te quiebra la voz, no puedo creer. Sí. Vengo a servir, vengo a tender puentes, vengo a construir, no a destruir. ¿Qué le falta a Monterrey? ¿Una mujer tal vez? Sí. ¿Sí? Así, sí. Sí, a Monterrey le falta una mujer y ojalá que sea yo. Monterrey tiene una deuda histórica. 368 alcaldes. Nunca una mujer. Una sola en el 2012 y nada más. Entonces, hay una deuda histórica con las mujeres en Monterrey, las mujeres que han construido Monterrey, las mujeres que han cuidado Monterrey, las mujeres que le han dado hijos a Monterrey, Sí. las maestras de Monterrey, las amas de casa de Monterrey. Somos más del 50% aparte. Y no pintan. Y no pintamos. Yo creo que es momento. ¿Por qué una mujer para Monterrey? ¿Y por qué yo? Porque soy regia, porque conozco Monterrey de pe a pa, porque lo he caminado, porque lo he vivido, porque lo he sufrido, porque lo conozco desde chica, porque ahí crecí. Al final, además, porque he tenido la gran oportunidad de estar en todos los sectores y esa transversalidad Es muy rara de ver. es muy rara de ver y vengo a ponerla al servicio porque Monterrey se lo merece, porque Monterrey es una ciudad que debería ser de clase mundial y porque Monterrey tiene ciudadanos y ciudadanas que exigen, muy exigentes. Somos una sociedad muy exigente y eso es lo que yo soy. Lo acabo de decir. Sí. Soy una persona exigente. Entonces yo no vengo a que me crean, vengo a que me exijan. Ese es un gran statement. No, quiero transformar, así como he logrado transformarme y ayudar en la transformación de otros, quiero transformar mi ciudad. Y cerramos con una pregunta que le vamos a hacer permanentemente a todos los invitados en este ciclo, que es, ¿qué Marta todavía no has podido ser? Ay, Jesús, hasta me cuesta trabajo decirla, pero Dilo. la Marta, que se toma descanso. La Marta que dice qué rico es la flojera. No te permites nunca la flojera. No, No disfrutas no hacer nada. sí, pero no me lo permito. O sea, una amiga se ríe porque dice, yo creo que tú naciste floja, Marta. ¿No? Y encerrada en un cuerpo equivocado. sí, y yo creo que al final te gusta la flojera, pero no te lo permites porque piensas que está mal. Pero yo creo que tarde que temprano, y sí me veo, sí me visualizo sentada viendo al mar, olvidándome de la agenda, olvidándome de planear lo que sigue, pero no ahorita. No ahorita. Ahorita estoy muy enfocada en lo que quiero. Sí me doy espacios, o sea, tampoco te voy a decir que soy una máquina. Sí me tumbo, aunque haya gente que piense que nada me tumba. Sí me tumbo. Sí me gusta la flojera, me encanta ver la tele, es uno de mis pasatiempos favoritos, pero voy muy retrasada en las series, voy como por ahí del 2019 en series. Pero sí me visualizo en una quinta, en la playa, viendo al mar, sin agenda, sin nada. Al final, ahorita no. Ahorita me doy pequeños momentos. ¿Ahorita qué? Entonces. Ahorita estoy centrada en construir un proyecto de transformación, un proyecto que si puedo yo ejecutarlo, qué bueno, pero si no también a mí me gusta ponerlo al servicio de quien lo vaya a ejecutar, pero al final voy a luchar por él, porque eso es lo que quiero, eso es lo que una ciudad como Monterrey y un estado como Nuevo León se merecen y creo y estoy segura que yo puedo, estoy lista. Así que voy por todo. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti.